venir tiempos muy oscuros. ¿Es en serio? ¿No cree que está exagerando un poco? Hoy es más difícil que nunca publicar un cuento. Las posibilidades de que disponíamos los escritores jóvenes están casi agotadas. A pesar de estas contrariedades prácticas, creo que el género está experimentando una especie de resurgimiento. ¡Tatán! Tanto aquí como en Estados Unidos. La explicación sociocultural de este fenómeno sería, tal vez, el aumento masivo de los cursos de escritura creativa con títulos reconocidos. El cuento es el instrumento pedagógico perfecto para este tipo de educación. Cabe suponer que las decenas de miles de cuentos que se escriben y se leen en estas instituciones cultivan el gusto por esa forma, como lo hizo la circulación masiva de revistas a fines del siglo XIX y comienzos del XX. No obstante, intuyo que podría haber otra razón que explique por qué, en realidad, los lectores de cuentos nunca desaparecieron del todo, y esto no tiene nada que ver con la extensión del texto. Un cuento bien escrito no cuadra con la cultura del spot televisivo, es demasiado denso, sus efectos son demasiado complejos para una digestión fácil. Si el espíritu de los tiempos influye en esto, quizás sea una señal de que nos estamos acercando a una preferencia por las formas artísticas muy concentradas. Un buen cuento es como una píldora vitamínica. Puede proporcionar una descarga comprimida de placer intelectual selectivo, no menos intenso que el que nos causa una novela, aunque tardemos menos en consumirlo. Leer un cuento como Los muertos de Joyce, En el barranco de Chekhov o Un lugar limpio y bien iluminado de Hemingway es enfrentar una obra de arte compleja y cabal, ya sea profunda o perturbadora, conmovedora o tenebrosamente cómica. No importa que lo leamos en 15 minutos, su potencia es patente y enfática. Tal vez sea eso lo que, en estos tiempos, buscamos cada vez más como lectores. Una experiencia a modo de bomba fragmentadora estética que actúe como implacable brevedad y eficacia concentrada. Como escritores, nos volcamos hacia el cuento por otros motivos. En última instancia, creo, porque nos ofrece la oportunidad de variar la forma, el tono, la narrativa y el estilo de manera muy rápida e impresionante. Angus Wilson dijo que había pensado en escribirlos porque podía comenzar y terminar uno en un fin de semana, antes de tener que volver a su trabajo en el Museo Británico. Por cierto, exige un esfuerzo real, pero no es prolongado como el de la novela, con sus años de gestación y ejecución. Una semana podemos escribir un Event Plus Story y a la siguiente un cuento lúdico biográfico. Todos los escritores de cuentos comprenderán el sentido de sus palabras. ¿Por qué son tan breves tus cantos?, le preguntaron cierta vez a un pájaro. ¿Acaso porque tu aliento es muy corto? El pájaro respondió: tengo muchísimos cantos, y me gustaría cantarlos todos. Contar historias sin más, por el puro placer de narrar, es una pasión tan antigua y universal como el goce de oírlas, y al ser el hombre, por naturaleza, contador y receptor de historias, podemos imaginar que los primeros cuentos nacieron en las largas noches de los tiempos primigenios en que, alrededor del fuego de una caverna, los primitivos cazadores contaban oral y gestualmente algún suceso real o fantástico. El riesgo de una peligrosa aventura de caza, el espanto sobrecogedor ante la luz del relámpago y el estruendo del trueno, la fascinación por la inmensidad insondable y desconocida del mar. Los relatos eran dirigidos a los miembros de la tribu, encandilados oyentes de aquellas historias que, en las cavernas y alrededor del fuego, amenizaban sus precarias vidas y las mendrosas horas de las noches interminables, porque, como decía una vieja narradora quechua, los cuentos se contaban, sobre todo, para dormir el miedo. La imaginación, la fantasía, la curiosidad, la atracción y el temor por lo maravilloso y misterioso son capacidades propias del hombre en todo tiempo y lugar, como también lo son la necesidad de distracción, de evasión y de expresar las emociones. Pues bien, los relatos orales, los viejos cuentos, han servido para dar salida y colmar en parte dichas capacidades y necesidades, de las que surge imperiosamente la facultad de narrar y también de escuchar. Todavía hoy,
En un mundo tan tecnificado, mediático y unificado, convertido en aldea global por las autopistas de la información y prosternado como ferviente adorador, ante cualquier clase de imagen, podemos contemplar al narrador de cuentos sentado en el zoco de un mercado oriental, delante de la choza de un poblado africano, bajo el árbol de la memoria de la selva amazónica o convertido en cuentacuentos de nuestras modernas ciudades, ante personas muy distintas que, con la misma avidez que aquel público de las cuevas prehistóricas, le miran fijamente y oyen y escuchan atentamente antiguas historias sin fecha o renovadas ficciones. El cuento popular pertenece al folclore, es decir, al saber tradicional del pueblo, y en esto es semejante a los usos y costumbres, ceremonias, fiestas, juegos, bailes, etc. Y en la literatura denominada popular y tradicional, se sitúa al lado de los mitos, las leyendas, los romances y baladas. Nacen los cuentos populares en una tradición cultural determinada y se transmiten oralmente, en voz alta, en las plazas públicas o en torno al fuego del hogar. El cuento popular es anónimo, por supuesto que tuvo que haber, y hay, un autor inicial, pero cuando la comunidad se reconoce en el relato y lo hace suyo, el autor se olvida y, desde ese momento, el cuento se convierte en un bien mostrenco, patrimonio colectivo de todo un pueblo. Precisamente por dicha anonimia, los cuentos están abiertos en un proceso de creación y recreación y se actualizan y acomodan continuamente a la diversidad del público y de las circunstancias. Incluso en el mismo acto narrativo, las variantes y modificaciones pueden deberse a la adaptación, a la modernización o a la eliminación de elementos arcaicos, a la alteración en el orden de los episodios, a la adición de algún pasaje, a la fusión y contaminación con otros cuentos y, por supuesto, al olvido de ciertos rasgos y detalles. Además, según pueblos y tradiciones, cada cuento tiene su sello propio y el narrador mismo le imprime su talante y estilo, porque el acierto y el éxito de estos relatos de carácter oral y popular no radica solo en la fábula o historia, en el argumento, sino especialmente en el arte de narrar, tanto más refinado y difícil que el de escribir. Las pausas, la entonación, los énfasis, el gesto y los ademanes enriquecen o empobrecen el cuento y lo desacreditan o refuerzan. Pero lo más importante son las palabras. El escritor mexicano Alfonso Reyes evocaba a un narrador popular de su niñez que, cuando se le pedía que contase un cuento, se concentraba y decía: ¿Quiere que les cuente un cuento? Voy a recordar las palabras. El cuento, añadía Reyes, era para él un poema en prosa. Era ese hombre el legítimo narrador de historias o, tú cítala, como llamaban a Robert Louis Stevenson, los isleños de Samoa. Sin entrar a fondo en la compleja cuestión del origen del cuento popular y simplificando mucho, podríamos hablar de la hipótesis de un origen común y un posterior proceso de difusión y préstamo, según la llamada teoría monogenética, pero otra teoría, un tanto sorpresiva, la poligenética, defiende un origen múltiple, es decir, diferentes nacimientos independientes en diferentes lugares y tiempos, basándose en el principio de la esencial unidad del pensamiento y sentimiento humanos. Como muy bien dice Anderson Imbert, ambas hipótesis, mono y poligenética, pueden ser sugerentes y aún útiles, pero ninguna de ellas vale como explicación verdadera y única aplicable a todos los cuentos. Tal cuento que aparece en El Conde Lucanor, sí, deriva de un cuento que se difundió desde la India por varias culturas hasta llegar a España, pero en cambio, tal otro cuento del mismo libro coincide con uno de la India, no porque allí tuviera su remota fuente, sino porque hindúes y españoles, por ser hombres, sintieron y pensaron lo mismo. Cuanto más se conocen los cuentos y leyendas populares de los países del mundo, más evidente resulta la profunda unidad del espíritu humano. El amor, la alegría y el dolor son sentimientos humanos que florecen por doquier, sentimientos que originan en todas partes manifestaciones y efectos parecidos, y, como aquellos, también la ambición, la envidia, el odio, la bondad. Todos me la pelan y yo soy bueno. Y la maldad. ¡Maldad! 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 Son cualidades que germinan en todas las almas y producen asimismo reacciones semejantes. ¿Qué de extraño tiene que se registren coincidencias que parecen plagios en las ideas, en los pensamientos y en las producciones literarias?
Supuesto lo anteriormente afirmado, lo que sí sigue siendo más sobresaliente de la vida del cuento es su difusión en el espacio, pues muchas veces y de manera imprevista, un cuento nacido en una determinada comunidad, que frecuentemente nos es desconocida, pasa a otra y luego a otra hasta llegar con distintas formas a lugares muy apartados de su origen. Múltiples versiones recogidas en diversas partes del mundo ofrecen curiosas variantes que enmascaran y confunden la forma original, pero que mantienen el fondo esencial del relato. Un ejemplo es una historia tan conocida y extendida universalmente como la de Cenicienta. Cuando surgió por vez primera, es imposible responder, pero como ha informado Bettelheim, sabemos que existe una versión china de este cuento escrita hace más de 1000 años por un tal Tuan Chengxin, un precoz recopilador de cuentos populares, y él mismo decía que se trataba de una historia ya muy vieja en su tiempo y que no había dejado de transmitirse de generación en generación. Viajeros del tiempo y de las culturas, cambiantes pero fieles en el fondo a su sustancia íntima, los cuentos acompañan al hombre y lo flanquean con una solicitud del viejo perro que comparte sus faenas, sus horas de descanso, sus luchas y sus largas migraciones a través de ríos, cordilleras y desiertos. Se puede afirmar que el cuento es la sustancia primera o nutricia de la literatura narrativa, la narración por excelencia, y, dada su variedad, en el cuento cabe todo, lo real y lo maravilloso, la enseñanza y la diversión, lo trágico y lo cómico, el mundo cotidiano y el sueño misterioso, el mundo infantil y el del adulto, el amor y el odio, la crueldad y la bondad, la venganza y la generosidad. Todo es cuento en esta vida, ha escrito Rafael Conte, y lo mejor del hombre y en donde mejor se expresa y se comprende es en su capacidad de contar y de oír cuentos. Por su denominación, parece que los llamados cuentos de hadas tuvieran que presentar siempre estos fantásticos personajes femeninos. Sin embargo, no es así en la mayoría de los casos. A partir de los estudios del ruso Vladimir Prop, el concepto de cuento de hadas se transforma y se convierte en el de cuento maravilloso, propio de todas las culturas y de todos los pueblos. Entre los varios tipos de relatos breves populares, ellos son los verdaderos cuentos o, como dice Prop, cuentos en el sentido propio de esta palabra. Van Gennep propone la siguiente y muy escueta definición de este tipo de cuentos: una maravillosa y novelesca narración, sin localizar el lugar de la acción ni individualizar sus personajes, que responde a una concepción infantil del universo y que es de una indiferencia moral absoluta. Hablamos pues de relatos imaginativos y fantásticos por la abundancia de elementos maravillosos, seres sobrenaturales como hadas, brujas, gigantes, sucesos extraordinarios, etc., de origen popular y transmisión oral, generalmente en prosa, sin ninguna pretensión moral, de pura diversión o entretenimiento para el oyente que, además, nunca reclamará su credibilidad. Un clima de gracia primitiva, de ingenua frescura envuelve este mundo temporal y de ensueño. Los personajes no poseen un carácter definido, sino que son estereotipos carentes de profundidad y desarrollo psicológico, que actúan y se agotan en función de la trama. La acción se desarrolla en un tiempo crónico y en un lugar utópico, y el héroe, el protagonista, encarna todo tipo de virtudes, valor, bondad, generosidad y sobre todo astucia. Es esencialmente viajero y errante, se encuentra con sucesivos obstáculos y enemigos a los que al final siempre vence con el apoyo de ayudantes, ya sean animales o seres sobrenaturales, que utilizan sus cualidades no humanas para socorrerlo, aunque se comportan como humanos en todo lo demás. Por el contrario, los antagonistas son malvados, crueles, envidiosos y egoístas. El final es siempre, o casi siempre, feliz, la boda como recompensa, el generoso perdón de los enemigos, etc. Y por supuesto, los malvados, los antagonistas, son cruelmente castigados, particularmente las brujas. Steve Thompson, según Bettelheim, los comienzos de los cuentos maravillosos sugieren que lo que se va a contar no pertenece al aquí ni a la hora que conocemos. Érase una vez, en un lejano país, érase una vez, un viejo castillo en medio de un enorme y frondoso bosque, y perdices asadas volando sobre los campos. La deliberada vaguedad de los comienzos de estos cuentos simboliza el abandono del mundo concreto, de la realidad cotidiana, mientras que él, hace mucho tiempo, supone que vamos a aprender cosas de tiempos remotos.
son las oscuras cuevas, los viejos castillos, los bosques impenetrables o las habitaciones cerradas en las que está prohibida la entrada, los que nos sugieren que algo oculto va a sernos revelado. De acuerdo con este carácter irrealista, el cuento maravilloso carece de descripciones detalladas de ambientes y paisajes, pues, como afirma Tolkien, Racista. este tipo de cuentos se refieren a las aventuras de los hombres en un reino peligroso de límites sombríos. El final de la historia se marca mediante alguna fórmula que cierra y sella el cauce narrativo. Y vivieron felices y comieron perdices y a mí me dieron con los huesos en las narices. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tiempos oscuros están por venir. Tiempos muy oscuros. ¿Es en serio? ¿No cree que está exagerando un poco? Bienvenido al apocalipsis, señor Calamardo. Eso es todo, amigos.